Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 28 de noviembre del año 2025 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Los últimos días, y especialmente las últimas 48 horas, han estado marcadas por importantes acontecimientos del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. En Kirguistán, el presidente de la Federación Rusa ha dado un discurso importantísimo donde ha convencido a algunos que tenían dudas de qué era o cuáles eran los siguientes pasos que iba a tomar Rusia con respecto a estas negociaciones de paz que se están realizando para lograr tal vez algún acuerdo, ¿sí? Y que poco a poco algunos medios comienzan a decir que este acuerdo de ninguna manera se va a cumplir o que nunca se va a finalizar. Otros dicen que sí. Bueno, a tono con todo esto, el presidente de la Federación Rusa se ha pronunciado por primera vez con respecto a esto en Kirguistán. Vamos a estar mencionando algunas de esas declaraciones, no solamente del acuerdo de paz, sino lo que expresa Putin con respecto a cómo van las cosas en el campo de batalla. Además, como saben, una de las noticias más importantes durante el día de hoy ha sido la renuncia de la mano derecha de Volodymyr Zelensky, el señor Andriy Yermak, el titiritero, como también se le solía llamar, esta mano derecha que controlaba prácticamente todas las estructuras del gobierno en Ucrania, ha dimitido por el escándalo de corrupción que desde hace días habíamos mencionado y que han mencionado en muchos canales en todos estos días. Eso entre las cosas más importantes de lo que está pasando en el ámbito geopolítico que está relacionado con esta guerra, y por supuesto también tenemos informaciones de lo que está pasando en el campo de batalla. Las tropas rusas siguen avanzando en todo el frente, desde Kharkov hasta Zaporizhia, en un frente muy amplio. Las tropas rusas siguen avanzando, así que tenemos un programa con mucha información, queridos amigos. Gracias a todos los que se han conectado desde temprano. Gracias a todos los que nos ven desde todos los continentes. Gracias a los que están participando ahora mismo en el chat. Gracias a todos, y vamos a estar comenzando ya con las declaraciones de Vladimir Putin, que en realidad son declaraciones de ayer, pero como nosotros no tuvimos video ayer, digamos video en directo, pues estamos mencionándolos hoy. No lo vamos a, hacer punto por punto porque son muy extensos, pero vamos a enfocarnos en las cosas más importantes. Este discurso de Vladimir Putin estuvo enfocado inicialmente en cuanto a lo que mencionaban con este famoso acuerdo de paz de 28 puntos. Y el presidente ruso, el mandatario ruso, expresaba que se debía discutir cada punto del plan estadounidense para una solución en Ucrania, dejando además claro que estaba completamente listo. Rusia está lista. Rusia, en las negociaciones con la delegación estadounidense, será presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y los asesores presidenciales Uchakov y Medinsky. Tremendo equipo, ¿sí? Sobre todo Uchakov y Medinsky, que Ucrania se quejaba mucho de Medinsky porque decían que era demasiado recio, demasiado fuerte, y fue Medinsky el que pronunció esa famosa frase cuando se reunieron por primera vez en Turquía las delegaciones de Rusia y de Ucrania. Medinsky fue el que le dijo a la delegación ucraniana, renuncien solo a las 4 regiones que les estamos pidiendo. Podríamos, si no renuncian ahora, pues vamos a pedirles 6, y van a ser 6 dentro de poco, haciendo clara alusión a lo que podría ser Dnipropetrovsk y Kharkov, sumándose a las ya controladas Zaporizhia, Lugansk, Gerson y Donetsk.
Entonces Medinsky les decía eso. Medinsky es muy duro en realidad. También lo es Ushakov. Está previsto que la delegación estadounidense llegue a Moscú la próxima semana. Como saben, Witkoff debe viajar la próxima semana a Moscú a hablar directamente con la delegación rusa y, por supuesto, con Putin. Tras las negociaciones en Ginebra entre Ucrania y Estados Unidos, decidieron entre ellos que los 28 puntos se dividirían en 4 componentes. Esta información fue transmitida a Rusia y Moscú aceptó que pudiera utilizarse como base para futuros acuerdos. Aquí Putin dando a entender que está de acuerdo con la base. O sea, repito, una base. No está diciendo que ese sea el acuerdo final definitivamente, pero es una base para seguir negociando. El proyecto de plan para Ucrania necesita ser traducido al lenguaje diplomático. Algunos de sus puntos suenan ridículos ahora. Y yo también estoy de acuerdo con eso. La verdad, hay muchos puntos que están redactados ahí, la verdad, muy ligeramente. La verdad también hay que decir que esto es solo un borrador, no es el acuerdo final. Pero sí es cierto que tiene lagunas en su redacción, es completamente cierto. El lado estadounidense tiene en cuenta la posición rusa en algunos aspectos. En algún momento debemos sentarnos y discutirlo. Así comenzaba Putin su discurso, aunque también expresaba, lanzando realmente un disparo directo a Europa, decía: los estafadores hablan del riesgo de que Rusia ataque a Europa. Rusia está dispuesta a dejar por escrito que no tiene planes agresivos hacia Europa. Bueno, esta narrativa que siempre ha mantenido Europa de que Rusia los va a atacar, incluso poniendo fechas, ya no se ponen de acuerdo. En algunos países de Europa, por supuesto los más belicistas como Francia, Reino Unido, Alemania, los Bálticos, Polonia, en algunos dicen que Rusia va a atacar en el 2028, otros dicen que Rusia va a atacar en el 2029, otros dicen que en el 2030, ni siquiera se ponen de acuerdo, pero esta narrativa es la que están vendiendo. ¿Para qué? Bueno, por supuesto, para seguir gastando en armas y, por supuesto, el complejo militar industrial llenándose de muchos y miles de millones de dólares. Por supuesto, están intimidando a la propia población de los países europeos. Aunque nadie en su sano juicio creería que Rusia va a atacar directamente a Europa. A no ser, evidentemente, que Europa ataque primero, porque está claro que si Polonia o Alemania, que creo evidentemente que no se les va a ocurrir, o los bálticos, mucho menos los bálticos, atacan a Rusia, Rusia tendría que responder, ¿sí? Pero Rusia en primera instancia no lo haría. Rusia está dispuesta a discutir cuestiones de seguridad europea y estabilidad estratégica con Occidente. La verdad es que no le importa para nada esto a Europa, no le importa para nada a Europa esto. Los servicios de inteligencia de Rusia y Ucrania siempre han estado en contacto entre sí. El sitio de Abu Dhabi se utiliza para el intercambio de prisioneros de guerra, así decía Putin también. Con respecto a la cesión de territorios que hay que hacerle a Rusia, Putin expresaba lo siguiente: Rusia quiere llegar a un acuerdo con Ucrania, pero legalmente esto es imposible por ahora. Firmar documentos con los dirigentes ucranianos no tiene sentido, y mucho menos ahora con los casos que se están dando de corrupción. Una corrupción enorme se cierne, sobre todo a la administración de Zelensky. Ya algunos han caído, como el propio Timur Mindish, el ministro de Justicia, el ministro de Energía. También acaba de caer Andriy Yermak, algo que vamos a hablar hoy, y posiblemente el próximo en caer sea el propio Zelensky. Solo la Rada Suprema de Ucrania tiene derecho a ampliar sus poderes bajo la ley marcial. El presidente no. Kiev cometió un error estratégico al tener miedo de acudir a las elecciones. Claro, porque sabía que iba a perder. Sabía que iban a perder todos estos corruptos. Sí, que ya no los quiere nadie en Ucrania. Rusia también está en estado de conflicto armado, pero celebró elecciones. Ucrania estará obligada por la ley a celebrar un referéndum sobre cuestiones territoriales. El reconocimiento de Crimea, Donbass y Novorrusia debería ser objeto de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y bueno, cuidado, porque tenemos un artículo ahí de Telegram hoy que dice que Estados Unidos va a reconocer Crimea y Donbass. Espérenlo, que pronto vamos a hablar de eso. Los principales funcionarios corruptos, le llamo aquí directamente corruptos, de Ucrania, encarcelaron al presidente del Tribunal Constitucional. En Ucrania hay muchas personas sanas que desean establecer relaciones con Rusia en una perspectiva histórica a largo plazo. Y por último decía que en Occidente Witkoff está siendo atacado por aquellos que quieren robar dinero junto con Kiev. Aquí hablaba claramente de los activos rusos, de eso lo vamos a mencionar después. El tema, lo que dijo Putin claramente sobre este robo de los activos rusos. Claro, en Europa no quieren la paz. No la quieren, ¿por qué? Porque están desesperados por robar los activos rusos. Y después, bueno, ellos, miren el contexto, robamos activos
Y después, bueno, si Rusia no compensa a Ucrania, pues no importa, Ucrania que no devuelva nada. Cuando saben que Ucrania no va a devolver no los activos rusos, ni siquiera el dinero que les debe Ucrania a toda Europa y Estados Unidos, Ucrania ese dinero lo considera gastado. No hay devoluciones. Así está claro que va a suceder. Bien, con respecto a las hostilidades, Putin decía claramente y de manera contundente: Rusia cesará las hostilidades cuando las fuerzas armadas de Ucrania se retiren de los territorios que ocupan. Lo dijo de esta manera. Y creo que con esto, ya no queda dudas, porque habían unas cuantas dudas, vamos a ver cómo termina, pero Putin no estaba hablando solo de Donetsk. ¿Sí? Se ha hablado mucho de Donetsk, la zona que todavía Rusia no controla. Pero si leemos bien las palabras y lo vemos bien, hasta que se retiren de los territorios que ocupan, aquí muchos pensamos que está hablando también de Zaporizhia y de Gerson. Cuidado, porque ya no solamente sería Donetsk, sino también la parte de Zaporizhia y de Gerson que está bajo control ucraniano. Si no se van, lo lograremos por la vía militar, enfatizó el mandatario. El número de territorios que se devuelven está aumentando y el ritmo se está acelerando. La dinámica positiva continúa en todas las direcciones. La deserción en el ejército ucraniano es muy alta, como lo demuestran incluso los medios occidentales, y es poco probable que se pueda hacer algo al respecto. Pues le doy la razón al presidente ruso. La verdad, el número de territorios que Rusia está capturando son muchos. Ustedes los ven cada día en nuestro programa. Ustedes pueden percatarse de que Rusia captura y captura cada día más territorios, ¿sí? Incluso en la zona de Dnipropetrovsk, que no estaba ni siquiera considerado anteriormente. Y la tasa de deserción del ejército ucraniano es muy alta. Claro que es alta, lo hemos visto también en nuestro canal. Nadie quiere pelear, muy pocos ya quieren pelear por Zelensky y toda esa banda de corruptos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 47.500 personas en octubre. Imagínense, 47.500 personas en octubre. Si eso lo llevamos a la cantidad de bajas ucranianas diarias, aproximadamente son 1.600 cada día. Imagínense, insostenible, ¿verdad? Insostenible. Queridos amigos, el problema que va a tener Ucrania después que termine esta guerra, con su demografía y su fuerza laboral, sus fuerzas productivas, va a ser enorme. Entre las personas que han abandonado el país, los hombres fundamentalmente, y los hombres que han muerto en batalla, no va a haber fuerza, al menos a nivel por supuesto, personal masculino, ¿no?, para llevar el país adelante. Es un país que pasó de tener más de 40 millones de habitantes a tener ahora 30 millones y algunos dicen que menos incluso de 30 millones. Bueno, Putin no descartó la posibilidad de que las conversaciones telefónicas filtradas sobre Ucrania fueran falsas. Las escuchas telefónicas son un delito. Como saben, se comenzaron a filtrar para torpedear el proceso de paz. Estas conversaciones que tuvieron Uchakov con Witkoff están haciendo de todo en Europa para torpedear las conversaciones de paz. Por supuesto, porque están fuera de las conversaciones. Hay un choque de opiniones entre Occidente y los Estados Unidos sobre lo que hay que hacer para detener los combates. Europa está desesperada por que le den por participar, pero es que Europa no puede participar porque siempre se opone a las negociaciones. ¿Qué dice Europa? Presenta planes que no tienen ningún sentido. El día después que nosotros presentamos aquí el plan de 28 puntos, Europa presentó un plan de 24. Nada que ver, totalmente alejados de la realidad. Diciendo que Ucrania estaba ganando, que Rusia tenía que detener los combates, bueno, sin sentido, ¿para qué decirlo aquí? Las sanciones estadounidenses contra Lukoil, Rosneft, tomaron por sorpresa a Moscú. No está claro qué significan estas señales. Esto lo dice sobre todo Putin porque después de Alaska todo parecía que estaba bien, que se iba a llegar a algún acuerdo con los Estados Unidos y de pronto el presidente Trump pues declaró estas sanciones contra las petroleras rusas. Así lo expresaba el presidente Putin. Además, Putin hablaba de fundamentalmente los avances rusos en el campo de batalla. Hablaban de que Pokrovsk y Mirnograd están completamente rodeados. También mencionaba que Konstantinovka podría caer, también Kupiansk, Siversk, que Putin está hablando constantemente de los avances del ejército ruso, y que Volchansk, la menos mediática, como siempre decimos nosotros en nuestro canal, Volchansk, la menos mediática de las ciudades, porque prácticamente nadie la menciona, está casi en su totalidad en nuestras manos. O sea, Volchansk también está a punto de caer. Se están librando combates activos en Siversk, esto es cierto, ¿sí? Las tropas rusas han ocupado 1.700 de los 8.000 edificios de todo Siversk. El grupo Vostok avanza rápidamente a través de la región norte de Zaporizhia y se ha acercado a Juliapole. Bueno, ya están en Juliapole.
Ya sea que tomen Juliapole o no, seguirán adelante. Si la situación en Kupiansk se repite para las Fuerzas Armadas de Ucrania, en otras zonas el colapso del frente será inevitable para el régimen de Kiev. Algunos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania parecen personas sin hogar. Así daba Putin esas declaraciones. Y por último, hablando un poco del tema del robo de los activos rusos, Putin era muy claro y decía lo siguiente: la confiscación de los activos rusos tendrá consecuencias. Esto es un robo, queridos amigos. El robo al dinero del pueblo ruso. No hay de otra. El gobierno está desarrollando un paquete de medidas de represalia en caso de que esto ocurra, y todos lo afirman claramente, sin rodeos, que se trataría de un robo de propiedad ajena. Sin rodeos, lo está diciendo claramente. Esto es un robo de propiedad ajena. La medida tendría consecuencias negativas para el sistema financiero mundial porque toda la confianza en la eurozona se desplomará. En ese sentido, Putin advirtió que tal escenario económico tendría principalmente consecuencias negativas para Alemania, cuya economía lleva 3 años en recesión. Esto diciéndoselo claro a los alemanes. No permitan que sus dirigentes roben el dinero ruso. Aunque el país que más se había opuesto a que se robara este dinero ruso es donde está precisamente la mayor parte de ese dinero. Nos referimos a Bélgica, que por cierto, hoy tenemos unas declaraciones de Bélgica con respecto a esto último que estaba diciendo el presidente Putin. ¿Saben qué? Europa, como ya no tiene dinero para pagar la guerra en Ucrania y quiere seguir, porque todos estos líderes europeos, pseudo líderes como Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Kaja Kallas, la peor de todas sin duda alguna, porque dice cada disparate Kaja Kallas, que no lo voy a poner aquí, pero de verdad que no tiene ningún sentido lo que dice. Todas estas personas prácticamente parece que están todos también en esta red de corrupción que hay con Ucrania, porque no puede ser que quieran tanto a toda costa, sabiendo que incluso Estados Unidos, que es su aliado, quiere la paz en Ucrania, ellos quieran seguir la guerra para seguirse llenando los bolsillos, y creo que es evidente que los bolsillos de estos líderes están bien llenos. Ellos dirán, bueno, no me importa lo que pase con los soldados ucranianos y con los ciudadanos de Ucrania, a mí lo que me importa es llenarme mi bolsillo de mucho dinero. Y eso es lo que están haciendo. Y sobre todo ahora que quieren robar todos estos activos rusos, que son nada más en Bélgica 140 mil millones de euros para regalárselos a Ucrania, robándose a los pueblos rusos. Para nada, esto es algo legal. Y bueno, por supuesto, también con respecto a esto, ya Bélgica ha comenzado a dar su respuesta. Es lo primero que vamos a avanzar. Ya estamos terminando con las declaraciones del presidente, del mandatario ruso, en este caso Vladimir Putin. Y bueno, vamos a hablar un poquito de otras noticias importantes. Esto fue ayer en Kirguistán, que por cierto, Kirguistán forma parte de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, donde están también otros países como Tayikistán, Kazajstán, Rusia, Bielorrusia. Bueno, una organización que poco a poco se va convirtiendo en una organización más sólida. Bélgica, como les decía, ha respondido también o ha planteado, porque a Bélgica la están presionando mucho. El banco Euroclear, que es el que está en Bélgica, que tiene la mayor parte del dinero ruso, pues está siendo muy presionada y ha respondido una vez más que se está negando. Vamos a ver si pueden seguir soportando la presión. Vamos a ver si los von der Leyen, los Kaja Kallas y todos estos ladrones siguen presionando a Bélgica. Vamos a ver. Y bueno, Bélgica expresaba, el primer ministro belga decía que la confiscación de activos rusos congelados va a obstaculizar la paz en Ucrania. Bart de Weber escribe sobre ello en una carta a la jefa de la Comisión Europea. Sí, porque Ursula von der Leyen ha estado mandando cartas a todos los líderes europeos diciéndole que si no se roban los activos rusos, entonces tienen que poner ellos el dinero para seguir financiando Ucrania. A lo cual varios países ya han respondido que no, como por ejemplo Hungría. Le dijo directamente a von der Leyen, no vamos a poner $1 más de los contribuyentes húngaros para financiar Ucrania. Fico igual, tampoco los eslovacos queremos seguir pagándole la guerra a Ucrania, y menos ahora que se sabe que son unos corruptos tremendos. Bien, Weber reitera sus objeciones anteriores y también dice que la confiscación de activos rusos bloqueará un acuerdo de paz para Ucrania. Dice que aceptará tal préstamo solo si los gobiernos aceptan devolver inmediatamente el monto total si Rusia recupera sus activos. Por supuesto que esto no lo van a hacer. Ya una vez que roben el dinero, ¿quién va a devolver eso? Imagínense que los líderes que están hoy en cada uno de estos países, sus dirigentes acepten y digan, sí, roben el dinero ruso que después nosotros pagamos. De aquí a 3 años ninguno de esos líderes es
está al frente de sus países y entonces la carga de ese dinero la tienen que asumir entonces los otros líderes que han entrado a dirigir. Es una cosa que no tiene ningún sentido, la verdad. En lugar de robar activos rusos, propone emitir deuda conjunta de la Unión Europea por valor de 45.000 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de Ucrania. La idea es impopular entre la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea porque implica utilizar fondos de los contribuyentes. Y es que en verdad, amigo, el robo ha sido demasiado de todos estos países, de verdad, con todo este negocio de la guerra en Ucrania, y quieren seguir porque se están llenando los bolsillos. Y bueno, tenemos una noticia muy importante hoy del medio de Telegraph que ha hecho saltar las alarmas en muchos medios y nosotros la vamos a mencionar aquí. Y es que aparentemente, esto solo lo ha dicho de Telegraph, he buscado en otros medios y ustedes saben que consultamos muchísimos medios, ninguno de los otros medios ha confirmado esto, no obstante me llama mucho la atención y por eso se los traigo. El medio de Telegraph nos viene a decir que Trump está dispuesto a reconocer el control ruso sobre Crimea y otros territorios ocupados para poner fin a la guerra. Cuando dice esto, posiblemente se está refiriendo al Donbass. O sea, Trump o la administración que está en la Casa Blanca de manera general, Estados Unidos como país, está dispuesto a reconocer el control sobre Crimea. O sea, como que Crimea y el Donbass son parte de Rusia, ambos. No menciona nada de Gerson y Zaporizhia, aunque bueno, igual son parte de Rusia. Según la publicación, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, viajarán a Moscú para presentar esta propuesta directamente a Putin, a pesar de la postura de la Unión Europea. Es como que Europa, ya saben, como dijo una vez Victoria Nuland, en el año 2014, cuando se produjeron estas protestas, ¿verdad? No voy a decirlo aquí porque me van a censurar, pero busquen las palabras, pongan después Victoria Nuland las palabras que dijo con respecto a la Unión Europea cuando se realizó estas protestas del Maidán, para que vean lo que representan todos estos líderes europeos para Estados Unidos. ¿Sí? Totalmente desechables. Cada vez es más evidente que a los estadounidenses no les importa la posición de Europa. Dicen que los europeos pueden hacer lo que quieran, pero su posición no les importa. Así decía The Telegraph en un artículo que le ha sorprendido muchísimo. La publicación teme que el plan de reconocer el territorio que viola las normas diplomáticas estadounidenses probablemente se implementará a pesar de las preocupaciones de los aliados europeos de Ucrania. Así están las cosas. Aparentemente, no sé si será cierto, pero sería un paso de verdad tremendo, ¿no? Porque Estados Unidos estaría reconociendo a Crimea y al Donbass como parte de Rusia. No es la primera vez que Estados Unidos hace esto, permítanme decirlos. Recuerden que Estados Unidos reconoció Jerusalén también ya como la capital de Israel. Recuerden todo el revuelo que se formó en aquel momento. Estados Unidos, por cierto, que no lo mencionan mucho todos estos europeillos. Por cierto, cuando diga estas palabras, por favor, no piensen que hablo, no tengo nada en contra de tantos amigos europeos que nos ven desde toda Europa, desde España, desde Francia, desde Bélgica, desde Italia, desde Alemania, nos ven desde muchos países en Europa. No tengo nada, amigos, ustedes son suscriptores, amigos de nuestro canal. Me refiero a los líderes de todos estos países, a los líderes, ¿sí? Que no debería llamarlos ni líderes, gobernantes, porque no lideran nada en realidad. A lo que quería decir es que todos estos países, cuando Kosovo de manera unilateral se quiso independizar de Serbia, muchos de esos países apoyaron esto, ¿sí? Uno de los pocos que se negó fue España. Claro, porque España tiene sus propias autonomías y no le conviene tampoco que digan que, bueno, Barcelona se va a independizar de España. Pero muchos países apoyaron la división de Serbia. Estaba Serbia, Montenegro y, bueno, Kosovo, que era parte de Serbia, y unilateralmente Kosovo decidió independizarse y muchos países que hoy dicen que las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza, en aquel momento apoyaron a Kosovo para que vean la doble moral y el doble estándar. Es solo cuando les conviene, ¿no? Por eso el mundo está como está. Bien. Y bueno, antes de irnos a la noticia de Yermak, quería decirles que el ministro de Defensa italiano afirma que no debe haber tropas occidentales en territorio ucraniano. Esto lo dice el señor Crosetto, ministro de Defensa de Italia. No creemos que sean necesarias tropas europeas en Ucrania. Creemos que la primera prioridad es crear condiciones de seguridad para el país.
¿Sí? Lo decía Guido Crosetto, que es el ministro de Defensa italiano. Ucrania necesita ayuda económica, necesita restaurar y reconstruir hospitales y escuelas. Si tuviéramos que enviar soldados a Ucrania, considerando la situación en Corea, tendríamos que enviar entre 200.000 y 300.000 personas. Eso es imposible, por lo tanto es mejor asegurarse de que esto no sea necesario. Necesitamos crear las condiciones para una paz duradera y segura. Así expresaba el señor Crosetto en sus declaraciones. Como pueden ver, Italia se desmarca del tema de las tropas europeas en suelo ucraniano. Y bueno, vamos ahora a hablar de una de las noticias más importantes del día de hoy. Yo diría que desde ayer comienza todo este tema con el señor Yermak. ¿Quién es Yermak? Como saben, siempre al lado de Zelensky, la mano derecha de Zelensky. Se conocen desde hace muchos años, incluso antes de que Zelensky fuera presidente de Ucrania. Ya Yermak y Zelensky eran muy buenos amigos. Era su mano derecha. Nada que pasa en Ucrania, todo lo que pasaba en Ucrania, todo exactamente, a lo interno, todo lo que pasaba en Ucrania, era del conocimiento de Andriy Yermak. Pero ayer en una entrevista con The Atlantic, Yermak comete un error. Y creo que este error también es parte de lo que le ha costado también, independientemente de la presión que le estaba ejerciendo el pueblo ucraniano. Creo que también los Estados Unidos lo han presionado. Y ha cometido un grave error. Y es que en la entrevista con The Atlantic, Yermak osó decir que Ucrania no va a ceder sus territorios a Rusia a cambio de la paz. Y esto es un error bien grave, porque en esta diplomacia y en este plan de paz que se está tratando de llevar a cabo, decir esto es un suicidio. O sea, estás diciéndole al presidente Trump que está perdiendo el tiempo, que para qué vamos a hacer negociaciones si ya Ucrania no va a ceder nada. Entonces, ¿para qué negociamos entonces? Ahí creo que cometió un grave error. Tenía que haber dicho, como han dicho en otras ocasiones, bueno, vamos a ver qué pasa con este punto de ceder los territorios. Ucrania en la Constitución no puede ceder territorios, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver, estamos negociando. No. Categóricamente dijo que no iba a ceder los territorios de Ucrania. Y creo que esto le ha costado un poco. Ya vamos a ver por qué. Ninguna persona en su sano juicio firmaría hoy un documento de cesión de territorio. Esto lo dijo Yermak justo ayer, en una entrevista con The Atlantic. Mientras Zelensky sea presidente, nadie debería esperar que cedamos territorio. ¿Sí? Bueno, aquí por lo menos está dejando de entender que mientras Zelensky sea presidente, si el día de mañana Zelensky dimite, veamos, ¿no? No firmará ningún documento cediendo territorio. La Constitución lo prohíbe. Nadie puede hacerlo a menos que quiera ir en contra de la Constitución ucraniana y del pueblo ucraniano. Esto declaraba Yermak en una entrevista con The Atlantic. Ucrania solo está dispuesta a discutir la ubicación de la línea que delimita los territorios controlados por las partes del conflicto, añadió el jefe de la oficina de Zelensky. Bueno, el ex jefe. Ya van a ver. Bueno, pero como pueden ver, no cederá territorios Ucrania, así lo decía Yermak. Bueno, inmediatamente pasó esto, de manera inmediata. Hoy, la primera noticia cuando consultábamos todos los medios era que la organización anticorrupción, NABU y el SAP también comenzaron a hacer registros en el domicilio de Andriy Yermak. Sí, la mano derecha de Zelensky, que es, le digo la verdad, prácticamente muchos dicen que el que estaba llevando el gobierno en Ucrania hace mucho tiempo es Zelensky. Zelensky es para hacer relaciones públicas, propaganda, pedir dinero en los demás países, viajar el mundo y pedir dinero. Esa es la especialidad de Zelensky. Robar dinero, mendigar, robar, eso. Pero Yermak es quien, cuando Zelensky estaba de viaje, en esos tours que hacía Zelensky inmensos por toda Europa, por Estados Unidos, para que le regalaran dinero y armas, Yermak era quien llevaba el país a lo interno. Por eso vean la importancia, ¿no? Controlaba todas las estructuras del gobierno ucraniano, este señor que ven aquí. Pero después de esto, bueno, los registros en el domicilio de Yermak estaban vinculados con la corrupción en el sector energético, el famoso caso de Mindish Gate, ¿sí? Muy conocido por Yermak. Incluso la NABU utilizaba un seudónimo, o se utilizaba un seudónimo en todas estas cintas que han sido reveladas, donde se mencionaba que Yermak era Ali Baba, por la famosa historia, ¿no?, de Ali Baba y los 40 ladrones. Este era Ali Baba. Y bueno, comenzaban a hablar de los registros en casa de Yermak y varios medios comenzaban ya a hacer saltar las alarmas, citando que la búsqueda estaba relacionada con la investigación del caso de corrupción Midas, que afectó a la presidencia de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y provocó la renuncia de varios ministros, además de la emisión de una orden de arresto
contra el empresario Timur Mindic, ahí el nombre de Mindic Gate, ¿sí? Pero la realidad es que Yermak, que incluso estaba encabezando la delegación ucraniana en las negociaciones de paz, ahora, queridos amigos, fue destituido. Y el mismo The Guardian mencionaba hoy como parte de que todo esto de que las investigaciones que se estaban haciendo sobre Yermak pues iban a tener unas grandes implicaciones para Ucrania y las conversaciones de paz. O sea, esto tiene una repercusión directa de ahora en adelante para las conversaciones de paz. En primera, Zelensky tiene que cambiar todo el equipo negociador, porque al frente del equipo negociador estaba Yermak. Y bueno, solo con las búsquedas, esto mencionaba hoy The Guardian, solo con las búsquedas estaba diciendo de que esto va a tener implicaciones directas en Ucrania. Así también lo consideraba Reuters, que, bueno, precisamente expresaba todo esto antes de la dimisión, que si Yermak se viera obligado a dimitir, podría ser visto como un compromiso de limpieza, pero también como una señal de que los cargos de corrupción, y esto es importante, se están acercando cada vez más al propio Zelensky. Hasta que finalmente, pues, anunciábamos hoy en nuestro canal de Telegram que Zelensky despidió a Yermak. Sí, y emitió un decreto para esto, expresando que el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, ha dimitido. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo anunció en un discurso por video. No quiero que nadie tenga preguntas sobre Ucrania, por lo tanto hoy se toman las siguientes decisiones internas. En primer lugar, se renovará la oficina del presidente de Ucrania. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, ha presentado su dimisión. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, como es su gran amigo, es su amigote, el jefe de Estado expresó su agradecimiento a Yermak por el hecho de que la posición ucraniana en la vía negociadora siempre fue presentada por él exactamente como debía ser. Lo defiende hasta el último momento, pero fue destituido hoy este señor, que incluso en algunos canales comenzaban a bromear. Como pueden ver, aquí está Yermak y después no está, ¿sí? Está, pero ya no está. Es decir, se quedó solo Zelensky, su mano derecha ya no está. Y bueno, con esto bromeaban también en varios canales expresando precisamente esto. Y Zelensky, bueno, que muchos llamaban a Yermak el titiritero de Zelensky, así lo llamaban. Y Axios precisamente, ya prácticamente para concluir con este tema, decía que la dimisión de Yermak es un terremoto político en Ucrania. Según Axios, el jefe de gabinete de Zelensky fue despedido un día antes de su viaje a Miami para conversar con el equipo de Trump. Sí, porque a todas estas, queridos amigos, Yermak iba a viajar a Miami. Lo que pasa es que si le hubieran dado tiempo, tal vez se hubiera quedado allá en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, el jefe de gabinete de Zelensky fue despedido un día antes de su viaje a Miami para conversar con el equipo de Trump. El objetivo de las conversaciones fallidas era finalizar un entendimiento entre Estados Unidos y Ucrania antes de que Witkoff y Kushner viajaran a Moscú para reunirse con Putin. Era eso lo que iba a hacer Yermak, pero ahora vamos a ver qué van a hacer porque pues ha sido destituido completamente por este escándalo de corrupción. Aquí hay mucha tela por donde cortar todavía. Mucha tela, así que veamos, porque puede que todas estas investigaciones terminen con Zelensky. A lo mejor Estados Unidos le dio una oportunidad más a Zelensky y le dijo, bueno, Zelensky, acepta el plan de paz, firma la rendición, firma la capitulación, o bueno, también te sacaremos casos de corrupción a ti y mandaremos a la NABU a tu casa, porque muchos plantean que la NABU, que es un organismo que está financiado por los Estados Unidos, ¿sí? Fue Estados Unidos quien le mandó a la casa de Yermak. Muchos plantean eso también, que al Yermak decir ayer que Ucrania no va a ceder territorios, está por supuesto torpedeando el plan de paz, le mandaron a NABU a su casa. Pero bueno, amigos, con esta información ya terminamos lo que es la parte introductoria de nuestro programa de hoy. Pero antes de seguir, porque casi nos vamos ya al campo de batalla, antes de seguir, les pedimos a todos los que nos están viendo en este momento que no olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos
diariamente. Es un gusto para nosotros transmitir para todos ustedes siempre, ¿sí? Por eso hacemos todas las actualizaciones de manera diaria y bueno, cada vez que podemos hacemos también un video en directo como hoy, donde aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos están viendo en este momento, a todos los amigos que pues están en este momento participando en el chat del programa de hoy. Por supuesto, un saludo bien grande a todos los suscriptores de nuestro canal, que son muchos en realidad. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por apoyarnos, gracias a los moderadores también de nuestro canal, gracias a todos los que se suman en el transcurso de este programa. Recuerden que tenemos un canal de Telegram donde también publicamos informaciones, bueno, todas estas informaciones que estamos aquí mostrando están precisamente en nuestro canal de Telegram, ¿sí? En nuestro canal de Telegram, así que pueden suscribirse ahí también. Y bueno, después de toda esta información, ahora sí, nos vamos directamente al campo de batalla porque tenemos también muchas informaciones que compartir con ustedes de lo que está pasando en el campo de batalla. Sí, porque mientras todo eso ocurre, mientras todo eso está sucediendo, en todos esos casos de corrupción y todo lo que está pasando a nivel político en el campo de batalla, Rusia sigue avanzando, ¿no? Porque es una combinación de efectos que van a precipitar la caída de todo el ejército ucraniano y de la administración corrupta de Zelensky. Bueno, queridos amigos, estamos en la zona norte, nos vamos a Kharkov, desde Kharkov vamos a bajar hasta llegar hasta Zaporizhia porque la situación es muy movida en todo el frente. Y en Kharkov, de manera peculiar, la ciudad de Volchansk, que muchos no la mencionan, pero nosotros sí, debemos decir que está a punto de caer. La ciudad de Volchansk, que es la puerta a la ciudad de Kharkov, y por eso Putin le dice a Zelensky, bueno, si no nos das los territorios, lo vamos a tomar por la fuerza. Pero peor, porque cuando Putin dice eso, solo está hablando de Zaporizhia, Gerson, Donetsk y Lugansk. Bueno, Lugansk ya está tomado. Donetsk, Gerson y Zaporizhia, es lo que se refiere Putin. Pero si Ucrania se sigue demorando, Rusia pues podría lanzar una ofensiva a Kharkov. ¿Sí? Podría hacerlo. Recuerden que Rusia también cuenta con amigos de Asia. ¿Sí? Amigos de Asia de ojos rasgados que podrían apoyarlos también en una ofensiva. Veamos, porque se están planteando muchas ideas. Lo cierto es que en los últimos días se menciona que en torno a Volchansk, las tropas rusas están tratando de avanzar hacia la localidad de Vilikolodiazk, esta localidad que está aquí. Esto sucedería después, evidentemente, de la toma de Volchansk, una batalla muy larga que poco a poco está llegando a su fin. En los últimos días, las tropas rusas han atravesado Vilcha, tal y como mostrábamos en las actualizaciones, y han entrado también en este Limán que ven aquí, que es Limán, pero no confundir con la ciudad de Limán. La realidad es que aquí las tropas rusas han logrado asegurar toda esta zona, queda muy poco para capturar la ciudad de Volchansk, más del 80% está bajo control ruso, y repito, desde aquí las tropas rusas van a avanzar en primer lugar hacia Vilikolodiazk. Noten que es campo abierto. No hay nada que pudiera detener al ejército ruso en esta dirección. Muchos plantean que es el movimiento lógico que debería hacer el ejército ruso, combinado con otros movimientos que harían las tropas rusas hacia Veliki Burluk para tratar de asegurar toda esta zona y este colchón en la región de Kharkov. Antes de lanzar, evidentemente, si Ucrania sigue perdiendo el tiempo, antes de lanzar un ataque directamente a la propia ciudad de Kharkov, que por cierto, una ciudad donde muchos habitantes son prorrusos. Eso en cuanto a Volchansk. En el caso de Kupiansk no hemos tenido más informaciones. La ciudad, como saben, en nuestro canal, pues mencionamos que había caído bajo control total del ejército ruso y hoy se revelaban imágenes que lo vamos a publicar aquí, donde se habían atacado a un grupo de soldados ucranianos que estaban tratando de evacuar la ciudad, pero fueron golpeados por un dron FPV y bueno, ya se imaginan lo que pudo suceder ahí. Bueno, una de las actualizaciones que teníamos que hacer y que creemos que es muy importante tiene que ver con lo que está pasando ya en la región de Donetsk. Y de ahí nos vamos a ir a lo que está pasando en torno a la ciudad de Limán. La tercera batalla por la ciudad de Limán se está desarrollando en este momento, ¿sí? Mientras nosotros hacemos nuestros directos y estamos haciendo los videos que hacemos en horario matutino, pues el frente se sigue moviendo, no para, es constante. Y en el caso de Limán se está desarrollando la tercera batalla por la ciudad. ¿Qué ha pasado en Limán en los últimos días? Las tropas rusas, como saben, tenían una posición aquí en el sur de Limán, pero ya ayer las tropas rusas lograron acercarse a Limán desde este punto. Incluso hoy
el medio del Comité Z, expresaba que las tropas rusas habían ya entrado directamente en el centro o en la zona este de Limán, o sea, desde este punto las tropas rusas habrían entrado ya en Limán. Estamos esperando más confirmación, pero lo que sí les puedo confirmar es que la zona sur-este, en este momento hay presencia rusa, hay combates en la ciudad, pero más avances al respecto habría que confirmar en los siguientes días. Hay una cosa que sí es importante tener en cuenta y deben recordar que más que Limán, o sea, el hecho de capturar la ciudad, por el mero hecho de capturarla, es importante, eso es cierto, pero es más importante desde el punto de vista estratégico. Y es que desde Limán saben que se puede avanzar hacia Sloviansk, sin duda alguna, la gran ciudad de Sloviansk, una ciudad de 150.000 habitantes que fue desde aquí donde comenzó la rebelión contra la Junta de Kiev. Recuerden todos aquellos momentos cuando Ucrania, cuando los ciudadanos de Sloviansk se rebelaban contra la Junta de Kiev en el año 2014, cuando iban a hacer su referéndum incluso, y los tanques y los BMP ucranianos eran mandados hacia Sloviansk para reprimir a la población civil prorrusa de esa ciudad. Así que ahí comenzó todo y va a terminar ahí también, pueden estar seguros de eso, y eso Putin lo sabe también. Este es Sloviansk, las tropas rusas se acercan a Sloviansk, no solo por lo que está pasando en Limán, sino por lo que ha pasado hoy también, donde las tropas rusas han entrado en la localidad de Dibrova. Esta localidad que está aquí, las tropas rusas han entrado hoy en Dibrova, como resultado de una serie de avances consecutivos que viene realizando el ejército ruso desde hace varios días. Y bueno, esta información la traían varios medios, como nosotros siempre citamos en nuestro canal, que confirmaban que el ejército ruso verdaderamente se ha abierto paso hasta esta localidad y ya estaría incluso más cerca de Sloviansk. Ni siquiera porque las tropas rusas avanzan en Limán, sino también porque avanzan en otras zonas del frente, como aquí, en este punto que corresponde a una zona que se encuentra directamente entre Limán y Siversk. Y ya que hablamos de Siversk, quería decirles, queridos amigos, que, como saben, la ciudad de Siversk en este momento, y como decíamos ayer, está siendo asediada por las tropas rusas. En las últimas horas, pues el ejército ruso, y esto es una noticia de ayer, pues ha capturado toda esta zona que está aquí. Muchos plantean que ya prácticamente la mitad de la ciudad está bajo control del ejército ruso y la otra mitad de la ciudad, que es esta donde están soldados ucranianos, está siendo martillada constantemente por drones FPV, por artillería, por munición termobárica, por bombas FAB. Bien, por todo el arsenal, amplio arsenal que tiene el ejército ruso. Los soldados ucranianos que no tienen dónde esconderse, las tropas rusas los están literalmente martillando, como pueden ver en todas estas imágenes. Este es otro soldado ucraniano, esto es en la parte occidental de la ciudad. Y bueno, ¿por qué defienden tanto Siversk? Porque saben que Siversk es la llave hacia Sloviansk. De hecho, cuando se desarrolló aquella famosa batalla de Bakhmut, aquella batalla con los músicos de la PMC Wagner, ¿sí? Esa famosa batalla de Bakhmut. El objetivo era que mientras Wagner combatía en Bakhmut, pues el ejército ruso debía al mismo tiempo avanzar en esta dirección. Eso no se logró. La verdad, Wagner sí tomó Bakhmut en aquel momento, ustedes lo saben, pero el ejército ruso no pudo avanzar sobre Siversk por varias razones. Tenían que capturar Bilohorivka, el bosque de Kremina, no lo lograron en aquella época. Creo que eso, si se hubiera logrado, pues ya no estaríamos hablando de que se acerque la batalla de Sloviansk, sino estuviéramos hablando de que ya terminó la batalla de Sloviansk. Pero no se hizo en aquella época y bueno, ahora es que el ejército ruso está prácticamente acelerando sus avances en Siversk, que como siempre decimos es la llave hacia Sloviansk desde el este. Si bien desde el norte es Limán, desde Siversk el avance o la llave hacia Sloviansk es la llave desde el este. Debemos decir también que no queda mucho tiempo para que caiga Siversk, por varias razones. Primero, la carretera T-0513, esta carretera que está aquí, está completamente bloqueada ya por las tropas rusas en su zona del noroeste. Pero la única que les quedaba, que era la del sur, la zona del sur, también ha sido bloqueada por las tropas rusas. Por lo tanto, aquí no hay logística ninguna hacia Siversk. Por lo tanto, yo digo que es cuestión de tiempo y de muy poco tiempo, para que caiga la ciudad de Siversk. Desde Siversk nos vamos a ir a lo que está pasando en el flanco sur de Konstantinovka, la gran ciudad de Konstantinovka, que por supuesto también va a caer bajo control del ejército ruso.
ya comienzan las tropas rusas a realizar avances aquí nuevamente. Primero vamos a mostrarles a los que no vieron el video de la mañana la poderosa bomba FAB-3000, cómo cae sobre las posiciones ucranianas. Ahí está, una imagen tremenda, ¿no?, de la FAB-3000. Rusia está lanzando muchas FAB-3000 sobre posiciones ucranianas en Konstantinovka y sobre todo sobre Mirnograd. Pero lo que queríamos decirles es que después de mucho tiempo, donde el ejército ruso no tenía avances en esta dirección, pues al parecer, como ya un grupo de tropas importantes de las tropas rusas ya Pokrovsk cayó, Mirnograd está completamente rodeada, al parecer algunas de estas tropas rusas están siendo desplegadas aquí, o sea, comienzan a ser desplegadas en estas zonas que están aquí, ¿sí?, cerca de Konstantinovka. ¿Para qué? Para comenzar de nuevo a presionar sobre Konstantinovka. Y en los últimos días o en las últimas horas se ha reportado que las tropas rusas han avanzado en esta dirección y también en esta dirección, ¿sí? Las tropas rusas han avanzado en ambas direcciones con informaciones que nos traen los diferentes medios y bueno, esto ha acelerado. Vamos a concentrarnos primero en este avance. Las tropas rusas han logrado avanzar aquí, en este punto. Esta zona ha caído bajo control total del ejército ruso. Aquí está. Este es la actualización. Y el otro avance al norte del lago o del embalse de Klebanvik. Este es Klebanvik. Recuerden que Klebanvik cayó hace ya tiempo, más de un mes atrás. Y bueno, a la información que nos traían estos medios, como pueden ver, aquí está el avance del ejército ruso. Y luego era confirmado por el medio Surilla Maps, medio neutral, que citamos bastante. Y bueno, esa es la situación. Este es el avance del ejército ruso en esta dirección. Y bueno, la realidad es esa, ¿no? Las tropas rusas avanzan y se acercan también a Konstantinovka desde su flanco sur. También hoy llegaba una noticia muy importante que tiene que ver con una localidad que le costó muchísimo trabajo al ejército ruso, pero que ya ha quedado bajo control total de las tropas rusas. Y nos referimos a la localidad de Chakove. Hoy en la mañana explicábamos la importancia de Chakove, no nos vamos a detener ahí a explicar tanto la importancia porque ya todos la deben saber. Por cierto, estamos dejando al final del video, en la pantalla final estamos dejando pues la pantalla que lleva directamente al video que hicimos hoy en la mañana. Pero Chakove es una zona logística, una localidad que desde el punto de vista logístico le abre las puertas a Rusia para seguir avanzando hacia el norte. Cuando Rusia lanzó el ataque a Soloti-Kolodiaz y toda esa cabeza de puente que expresaron en Kucherif Yar, cuando todos allá en agosto decíamos el frente se rompió, bueno, esto tuvo dos objetivos. Uno, atraer tropas ucranianas aquí para, de alguna manera, pues aliviar un poco la presión que tenían las tropas rusas en la propia Pokrovsk, y también tenía como objetivo tratar de cortar la autopista pues Kramatorsk-Dobropilia. Lo de cortar la autopista se logró incluso, pero después, cuando Ucrania llegó a aquellos refuerzos, Rusia tuvo que retirarse. ¿Pero por qué se tuvo que retirar? Muchos se preguntarán, ¿por qué Rusia se retiró tan rápido? Porque no tenía una localidad que fuera firme, que les permitiera llevar la logística hacia aquellas unidades que estaban ya a más de 10, 15 kilómetros del ejército ruso que estaba en el sur. Y esa localidad era Chakove. Rusia no controlaba Chakove. Y por eso Ucrania llevó refuerzos y refuerzos y refuerzos para que las tropas rusas no capturaran Chakove. Pero ya eso ha cambiado. Porque hoy tenemos la información que publicábamos en nuestro canal de que Chakove ha quedado bajo control total del ejército ruso. La localidad de Chakove, importantísima, y van a ver que después de esta captura las tropas rusas van a acelerar los avances aquí. ¿Por qué? Porque, repito, constituye una localidad que para la logística es pues espectacular, muy adecuada para pues establecer logística sustentable, sólida y poder seguir los avances hacia el norte, hacia Sofivka, ¿verdad? Sofivka al norte, también al norte se encuentra Drukovka y bueno, si se quiere, también pues la gran ciudad de Kramatorsk, otra de las ciudades que Rusia por supuesto va a intentar capturar. Eso en cuanto a Chakove. De aquí nos vamos a Pokrovsk-Mirnograd. Bueno, de aquí lo más importante es que, bueno, la realidad es que Mirnograd, completamente cercado, las tropas rusas han seguido avanzando sobre Mirnograd, presionándola desde varias direcciones. El caldero de Pokrovsk está cerrado. Esto quiero que lo tengan claro, ¿no? Aquí lo más importante que ha sucedido en esta semana, como saben, la captura de Pokrovsk. Después
el avance ruso hacia Krichino, esto sucedió en estos días, como han visto en nuestros programas, y bueno, el cierre del caldero, ¿sí? El cierre del caldero, además de la presión rusa sobre Mirnograd desde varias direcciones, desde el norte, desde el sur, que cayó toda esta zona que está aquí, cayó hace varios días, como ya vieron, y ahora pues las tropas rusas están cerrando cada vez más el cerco, ¿no? Para que las tropas ucranianas pues se rindan aquí, los que quedan, y bueno, los que no se quieran rendir ya saben ya lo que les espera, ¿no? O sea, esos soldados ucranianos que siguen sufriendo en Mirnograd ya saben lo que les espera. Ha sido Mirnograd una ciudad que ha sido muy golpeada por las bombas FAB. Hay una diferencia entre Pokrovsk y Mirnograd. Pokrovsk no ha sido tan golpeada por las bombas FAB. Sí, las tropas rusas han lanzado bombas FAB aquí. No voy a decir que no, pero no tantas como en Mirnograd. Además, la ciudad de Pokrovsk, cuando ustedes han visto las imágenes, se dan cuenta de que hay muchos edificios en perfecto estado. No es el caso así de Mirnograd, que ha sido muy golpeado por las FAB de 3.000 kilogramos que han de verdad destrozado esos edificios y dentro de esos edificios a los soldados ucranianos. Desde Pokrovsk y Mirnograd nos vamos a ir entonces al eje de Dnipropetrovsk y Zaporizhia. En el caso de Dnipro, lo más importante que sigue ocurriendo en estos días, antes de irnos tan abajo, es que Rusia sigue avanzando en varios ejes en Dnipro. Avanzan desde el eje de Novopavlivka, que está a punto de caer, ¿sí? Aquí en Novopavlivka, región de Dnipropetrovsk. También al norte de Ivanivka, otra zona donde las tropas rusas están avanzando. También en la zona de Orestopil, Veliko Mikhailivka. Todo esto es Dnipropetrovsk. Y por supuesto en la dirección Pokrovsk. Estos fundamentalmente son los avances de los últimos días en Dnipro, ¿sí? Aunque hoy no tenemos actualización de lo que está pasando en Dnipropetrovsk. Pero sin duda la zona que más éxito está teniendo para el ejército ruso es lo que está pasando en la región de Zaporizhia. Los avances rusos sobre la ciudad de Juliapole y bueno, lo que está pasando al norte, donde las tropas rusas avanzan hacia el oeste para cruzar el río desde varias direcciones. En la dirección de Dobropilia, en la dirección Barbarivka y en la dirección también de Vesele, un poco más, o Selene, quise decir, que está un poco más al sur. Hoy los diferentes medios lo que reportaban era que las tropas rusas habían capturado el saliente al sur, o sea, entre Solokne y Dobropilia, este saliente que está aquí, quedó completamente bajo control total del ejército ruso, así lo mencionaban estos medios, entre Sodovki y Dobropilia, como pueden ver, y también la localidad de Dobropilia, donde ya hay presencia rusa, estaría a punto de caer bajo control total del ejército ruso. Las tropas rusas están teniendo un éxito tremendo en Zaporizhia. Si logran cruzar el río y cruzar la línea fortificada, como ven aquí, que comienza aquí precisamente, si logran cruzar esto, las tropas rusas, miren aquí que no hay fortificaciones, se dan cuenta, ¿no? Podrían avanzar a gran velocidad. Esto es algo que teme el ejército ucraniano, ¿sí? Y bueno, por supuesto, temen también lo que está sucediendo un poco más al sur, porque en Juliapole el desastre es tremendo. Esperen más informaciones sobre Juliapole. Hoy incluso reportábamos informaciones de que 2 compañías ucranianas han huido de Juliapole o han huido en esta zona y que ha existido fuego amigo, ya lo explicábamos hoy, cuando 2 compañías ucranianas huyendo de las tropas rusas, cuando los expulsaron de Chervone, Selenihai, Vesele y Zatizia, estas compañías comenzaron a huir, ¿sí? Como almas que las lleva el viento, y los ucranianos, las tropas que fueron enviadas aquí como refuerzo, miren la total descoordinación que hay en esto, ¿no? Estas tropas se retiraban desesperadamente. Sirski mandó refuerzos y estos refuerzos parece que no tenían comunicación con estas tropas, que estas eran tropas de defensa territorial. Envían refuerzos, brigadas de asalto, y les disparan a sus propios soldados, a sus propios compañeros. Fuego amigo, lo dijo el propio medio Deep State, fuego amigo, para que vean todo el caos que hay aquí en la zona de Zaporizhia. Si a eso le sumamos que las tropas rusas en Stepnogorsk, desde la zona sur de la propia ciudad de Zaporizhia, siguen avanzando, pues veamos por qué se le puede crear un problema grandísimo a Ucrania. Primero, con la caída de Juliapole, que va a caer, las tropas rusas seguirán avanzando hacia el oeste. Y si cae Stepnogorsk, y algunos medios lo están diciendo, las tropas rusas van a avanzar hacia el norte y llegarían hasta la propia capital de Zaporizhia, que es la ciudad. Así que mientras más se demore Zelensky, peor.
Y creo que queda demostrado, amigos, que mientras más se demore Zelensky, peor en estas negociaciones, porque incluso a última hora de hoy, pues llegaba un comunicado en Gerson, donde las autoridades en Gerson, ¿sí?, las que están ahora mismo con el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, han comenzado la evacuación de las instituciones gubernamentales en Gerson. Parece que se prepara algún desembarco en Gerson o algo importante, porque han mandado a evacuar las organizaciones institucionales. Rusia tiene una espina clavada con el caso de Gerson porque tuvieron que retirarse en el año 2022. Veamos qué puede pasar en el año 2025. Y bueno, queridos amigos, sé que muchos, por supuesto, aman a Odessa. Yo también quisiera que Odessa regresara a ser parte de Rusia. Lo veo un poco difícil, se están acelerando mucho las negociaciones, pero en caso de que no avancen mucho, pues todos queremos que Rusia, sin duda alguna, algún día nos dé la sorpresa de que puedan avanzar hacia Odessa. Y con esa información estamos terminando nuestro programa de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias a todos los que se han sumado, los que nos han visto, los que han tenido la paciencia para ver todo este programa. De verdad, muchas gracias a todos los que han participado en el chat. Son todos siempre bienvenidos. Nos vemos en un próximo programa de Frente Militar y Geopolítico. Mañana, sábado 29, seguiremos informando con las actualizaciones que hacemos del campo de batalla. Si fuera necesario hacer algún video en directo, con mucho gusto lo hacemos también. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos en un próximo programa y que Dios los bendiga a todos.